Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los libros que leí en marzo. Y pues bueno, marzo fue un mes muy productivo para mí en cuanto a lecturas. Extrañamente, no sé bien qué pasó, yo se lo sigo atribuyendo mucho a mi nuevo amor por los audiolibros, pero leí nada más y nada menos que 8 libros. Y pues bueno, por eso voy a ir directamente al grano para no distraerme mucho. Pero tengo que empezar, por supuesto, haciéndoles el anuncio sobre mis clubes de lectura de Patreon y lo que vamos a estar leyendo en abril. Este mes, para Siniestras, que es el club en donde leemos exclusivamente mujeres dentro del género del horror, dentro del género como de lo macabro, vamos a estar leyendo un clásico gótico que es Rebeca de Daphne du Maurier. Entonces, bueno, tengo muchísimas ganas de adentrarme en Manderley, en este ambiente opresivo, ver qué demonios está pasando ahí en esta casona que, bueno, no ha trascendido dentro de la historia de la literatura gótica por muy buenas razones. En el otro club de lectura, que es la Biblioteca del Miedo, en donde leemos obras icónicas dentro del género del horror, vamos a estar leyendo El silencio de los corderos de Thomas Harris. Esta que es la segunda parte de la tetralogía de Hannibal Lecter y demás, que inicia con Dragón Rojo, pero El silencio de los inocentes, El silencio de los corderos, como se llama la novela, puede leerse sin necesidad de haber leído Dragón Rojo. Entonces, incluso si ustedes no han leído esa, pueden acompañarnos o pueden hacer lo que muchos de los miembros del club están haciendo, y es que están leyendo los dos libros a la par. Entonces, bueno, les dejo toda la información aquí en la cajita de la descripción. Tenemos sesiones de lectura, a veces temáticas, en donde leemos cuentos de terror y fantasmas, conmemoramos como fechas importantes dentro del género. A veces solamente nos conectamos juntos para leer durante una hora. Y por supuesto, cada mes tenemos un hangout en donde comentamos nuestras impresiones sobre las novelas y los cuentos que leímos durante el mes. Y ahora sí, pues vamos a empezar. El primer libro que leí en marzo se llama The Divines. Y esta es una novedad del año. La verdad es que la vi anunciada, ya no recuerdo en dónde, y decidí que quería leerla porque últimamente he estado como en un boom. Ya les he contado que a mí me gusta mucho la estética como de Dark Academia, todo esto que tiene que ver como con escuelas, universidades así como pues góticas, internados, etc. Y esta es la historia de una mujer que está recordando cómo fueron sus años en una prestigiosa escuela, así igual como un internado de chicas en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, ella está de luna de miel con su marido y está como recordando estos años que pasó en esta escuela, que sabemos que cerró por un incidente, pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Entonces ella nos va a ir contando cómo recuerda pues lo que era ir creciendo en este ambiente un poco tóxico, la verdad, en el cual un día las chicas populares te querían y al otro día ya habías como que caído de su gracia. Dentro de todo esto hay una chica que es su roommate de la protagonista, que se llama Jerry, y Jerry era así como que la rechazada social por los demás. Esto porque Jerry tenía un carácter muy fuerte, como que se negaba a entrar como en las convenciones de lo que se esperaba de ella. Y pues bueno, esta pobre protagonista queda un poco apestada solo por asociación de compartir cuarto con Jerry, ¿no? Entonces vamos a ir viendo como estos errores que ella comete, digamos, al crecer. Creo que para todos a veces puede ser muy doloroso volver a ver, ¿no?, cómo nos comportábamos cuando no teníamos como la madurez suficiente para darnos cuenta del peso que pueden tener nuestras acciones y las cosas a las que estamos dispuestos a llegar con tal de encajar, ¿no? Al mismo tiempo, esta es una escuela en la que hay como mucha presión social porque ellas pues todas son hijas de familias británicas y de otros lados con mucho dinero, por supuesto, señoritas de sociedad. Y el pueblo en el que están es un pueblo más bien de clase trabajadora, ¿no? Entonces está como esa división entre la gente del pueblo que las ve un poco con resentimiento, pero que al mismo tiempo la escuela representa un ingreso para la comunidad, ¿no? La protagonista se va a hacer amiga de una chica del pueblo y va a empezar como a experimentar pues una vida alterna, ¿no?, a lo que ella está acostumbrada.
Entonces, bueno, es una de estas historias en las que vas viendo cómo va creciendo la persona. Me pasó un poco sin pena ni gloria, les tengo que decir. Algo que resonó para mí es que, por ejemplo, yo soy muy mala en cuanto a que las personas que son como muy nostálgicas de, oh, sí, vamos a juntarnos todos nuestros amigos de la secundaria y así. Yo no, yo no soy así, ¿no? O sea, yo soy como que muy... me sigo de frente y no veo mucho hacia atrás. Creo que todos crecemos, creo que todos vamos como que labrando nuestro propio camino y quizá por esto mismo que a veces es difícil volver a ver como quién eras, ¿no? En esos años formativos. Y eso me gustó como de esta protagonista, ¿no? Que ella se da cuenta, o sea, vamos viendo a través de sus memorias cómo ella vivió todo esto y cuando se encuentra con las personas de la actualidad y compara cómo ellas vivieron esa misma etapa, hay un desconecte total, ¿no? Entonces tu experiencia puede ser completamente distinta o incluso pueden haber como mecanismos de defensa que generan las personas a través de los años para poder lidiar con las experiencias de esos años como formativos, ¿no? Entonces creo que es un libro que te hace reflexionar en cuanto a eso, pero la ejecución es bastante... creo que me lo vendieron una vez más, fue uno de esos de los que caí pensando que eran como medio tipo Vírgenes Suicidas y no tiene como tanto esa vibra de misterio. Entonces, bueno, no sé si lo vayan a traducir, yo espero que sí, porque estuvo como muy hypeado, digamos. Y si lo hacen y les gustan este tipo de historias de ir viendo a alguien crecer y este ambiente, como les digo, de los internados y escuelas y demás, creo que puede ser una lectura que disfruten, pero no tengan unas expectativas como súper altas. La siguiente lectura del mes ya no me voy a detener mucho en ella porque ya tienen una reseña a detalle en el canal y es Later de Stephen King. Este libro fue curioso porque creo que muchas personas no sintieron tanto hype al pensar que era una novela de corte policíaco y la verdad es que para mí está mucho más cargada hacia el ámbito sobrenatural, el ámbito que más me gusta, ¿no? de Stephen King. Entonces, bueno, aquí vamos a seguir a Jamie Conklin, un chico que puede ver a la gente muerta, así como en Sexto Sentido, y la peculiaridad de estos muertos es que no pueden mentir. Cuando tú le haces una pregunta a estos espíritus, ellos te tienen que contestar tal cual con la verdad. Y esto va a ser pues ventajoso para Jamie en ciertas circunstancias, pero en otras pues lo va a volver el blanco de algunas personas que quieren utilizar sus poderes para cosas no tan buenas, ¿no? Como les digo, pueden ir a ver la reseña en el canal. A mí me gustó muchísimo este libro, es el King que esperaba, hay referencias a It. Entonces, sí, creo que si son fans hardcore de King como yo, les va a encantar. Pero también, si no han leído otros libros, quizá pierdan un poquito esas referencias, pero creo que pueden leerlo sin tener como muchos tropiezos, ¿no? O sea, lo van a entender y van a disfrutar la historia igual, porque es ligerísimo y se lee súper, súper rápido. El siguiente libro del cual vamos a hablar es Hex. Es otra de esas lecturas que yo tenía desde hace mucho. Había empezado a leer hacía un tiempo, lo había abandonado porque se cruzó como con mi mudanza y demás. Y había quedado por ahí, ¿no? Sin embargo, los miembros de mi club de lectura decidieron que querían hacer esta una lectura opcional del mes porque no tienen llenadera, mis queridos miembros del club. Y pues bueno, nos lo echamos en un periodo de un poquito más de un mes. Y la verdad es que me gustó bastante. Es una historia en la cual nos encontramos en un pueblo. Es importante decir que originalmente la historia es de un autor holandés y entonces estaba situada en Holanda, ¿no? Y ahora cambió y con la traducción en inglés él tomó la decisión de situarla en Estados Unidos y de cambiar algunas cosas. Incluso el final es un poquito, le agregó unas cosas más que la hacen distinta a la versión original escrita en neerlandés, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes saben neerlandés y quieren leer la versión original, por favor díganme exactamente cuáles son las diferencias, porque yo he encontrado algunas cosas un poco vagas en foros de Reddit, pero me gustaría mucho platicar con alguien que haya leído la versión original. En fin, aquí nos encontramos con este pueblo, el cual es víctima de una maldición. Se les aparece el espíritu de una bruja y no solamente así como fantasma de repente, sino que anda por todo el pueblo vagando, ¿no? Entonces el pueblo ha diseñado todo un sistema de cámaras de vigilancia y demás para saber en dónde está la bruja. Todos los habitantes tienen una app en donde van reportando los avistamientos de la bruja y es un espíritu o una aparición más bien corpórea porque puedes tocarla,
muy siniestra porque tiene los ojos y la boca cosidos y está encadenada, ¿no? Entonces, la historia nos va contando un poco de el trasfondo de esta bruja, ¿no? De dónde viene, cuál fue lo que llevó a que la enjuiciaran, a que fuera víctima como de estas torturas. Y resulta ser que cada vez que alguien ha intentado hacer algo en su contra, como para librarse de la bruja, siempre hay consecuencias fatídicas. Y no solo eso, tú una vez si naces o si te mudas a vivir a ese pueblo, ya estás atado por siempre ahí. Porque en cuanto te intentes ir, la maldición de la bruja es tal que te van a entrar unas ganas así terribles de acabar con tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es un libro que nos pone como muchos dilemas éticos y morales sobre la mesa, en la cual pensarías, ¿no? Si es ético tener hijos, si tú vives ahí y sabes que no van a poder irse nunca de ese pueblo, ¿no? Por otro lado, van a haber como muchos puntos en los cuales va a haber como escenas de maltrato. No les quiero como hacer ningún spoiler, pero que nos van a poner a pensar quién es el verdadero monstruo en esta historia. Me gustó muchísimo cómo incorpora elementos como clásicos del folclore de brujas. Por ejemplo, esta idea de los anillos de hadas, que son estos, a veces son con piedras o a veces son hongos que se forman misteriosamente, que forman un círculo. Y que bueno, tienen mucho que ver con la mitología de que son portales de entrada al mundo de las hadas, pero bueno, también pueden estar relacionados con la brujería. Van a haber otros momentos en los que la maldición de la bruja se va a manifestar como que las aguas se tiñen de sangre. Entonces bueno, hay momentos verdaderamente aterradores, pero al final todos coincidimos en que se nos cae mucho el final. El final es flojito, el final es como... No sé si era la dirección en la que yo hubiera ido, pero por todas estas estampas que les digo que plasma el autor, también hay un momento que nos recuerda sin duda a esta maravillosa película de The Wicker Man, con la quema de una efigie así enorme y demás, que bueno, ¿no? A mí me gustó mucho en general el ambiente que genera. Hay que tenerle un poco de paciencia, porque el primer capítulo cuando lo estás leyendo no entiendes muy bien qué está pasando, por lo único de esta situación. Pero sí se los recomiendo. La verdad es que este año el autor va a sacar un libro nuevo y lo estoy esperando ansiosamente porque tengo muchas ganas de ver qué va a hacer. El siguiente libro que leí en el mes fue la lectura del mes de los dos clubes de lectura. Este fue la primera vez que los dos clubes leímos la misma novela porque todo el mundo quería leerla, y fue Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Probablemente haga una reseña, ya habrán visto el hangout que nos echamos 3 horas platicando de esta novela porque sin duda da para muchísimo. Y bueno, no puedo ser objetiva porque ustedes saben que Mariana Enríquez es una de mis autoras favoritas. Verdaderamente disfruto prácticamente todo lo que he leído de ella. Sus primeras 2 novelas no soy muy fan, pero desde sus volúmenes de cuento hasta esta novela sí me ha encantado, como todo, digamos, como lo más reciente que ha escrito, ¿no? Y aquí vamos a seguir a Juan Peterson y a su hijo Gaspar, que están escapando de una secta que es como esotérica, como maligna, no quiero decir diabólica porque en ningún momento hay mención al diablo en esta obra, pero que puede conjurar la oscuridad. Y la finalidad de esta secta es, obviamente, es gente muy rica que lo que quiere es la inmortalidad, ¿no? Entonces Juan es el medium que puede conjurar la oscuridad. Juan es instrumental para poder realizar estos rituales y entonces por eso ellos están un poco como, pues sí, atenidos a lo que Juan quiera, pero al mismo tiempo, pues el pobre Juan, representa un daño, ¿no? En su vida, en su salud, en sus relaciones. Él es básicamente también un prisionero y pues vamos a irlo siguiendo a él mientras él intenta quitar a Gaspar de este mismo camino, ¿no? Él no quiere la misma vida que él ha tenido para su hijo, y es una novela maravillosa. O sea, esto es así nada más como la superficie de todos los temas que hay, ¿no? Vamos a ir viendo no solamente el camino de estos dos personajes, sino de muchísimos otros más cuyas historias se van entrecruzando con la historia política de Argentina, ¿no? Vamos a ir pasando por los años de la dictadura, después pues la llegada de la democracia, pero van a haber otros momentos muy interesantes como la epidemia de SIDA que se vivió a nivel global, ¿no? Como en los años 90 y demás. Y me gustó muchísimo eso, o sea, para mí que Mariana Enríquez pueda conjugar estas dos cosas que me gustan tanto, que es el horror. Hay muchísimas referencias a Stephen King,
desde Cementerio de Animales hasta It, que a mí me parece que están trasplantadas maravillosamente bien al contexto argentino. Y por otro lado todo este tema social que está ahí como de trasfondo y que no se siente como que Mariana Enríquez está haciendo un escrito como de denuncia ni demás, pero que al mismo tiempo nos permite entender mejor todos los horrores humanos que estaban pasando al mismo tiempo que nos está narrando todas estas otras cosas del culto y de cómo se invoca a la oscuridad y demás. Entonces, bueno, esto es como se podrán dar cuenta muy enredado lo que les estoy diciendo, porque es una novela de más de 600 páginas, pero que sin duda vale mucho la pena. Y como les digo, probablemente haga una reseña, tengo que poner más mis pensamientos en orden para que la reseña tenga más sentido que lo que les acabo de decir, pero se las recomiendo muchísimo, verdaderamente. Yo creo que va a estar en mi top de libros que leí en el 2021 porque la amé. Y creo que el consenso más o menos general en los grupos de lectura es que también les gustó muchísimo. El siguiente libro que leí se llama Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor, y este fue un poco como accidental la lectura, porque cada mes en los clubes de lectura no solamente leemos una novela, sino que también leemos un cuento. Y el cuento del mes era La casa en el estero, de Fernanda Melchor. Es un cuento maravilloso que si no lo han leído tienen que leerlo. Es sobre una casa embrujada y no solo eso, sino una posesión demoníaca, todo en Veracruz, México, ¿no? Entonces no se pone mejor que eso. Y Anel, quien es una de las miembros de mi club de lectura, en una de nuestras sesiones me comentó que ella estaba leyendo todo el libro. Y cuando me contó la premisa de la primera historia, que tiene que ver con ovnis, con Jaime Maussan, quienes sean de México sabrán que este es un señor ufólogo ya de muchísimos años, que es como la cara del fenómeno alien y ovni en México, pues me vendió la idea y me aventé el libro, que es muy corto y me encantó. En serio, todos los relatos me gustaron. Por supuesto, unos más que otros. Se notan mucho, tienen un poquito como un corte periodístico, desde el prólogo nos lo dice Fernanda Melchor, ¿no? De cosas que de repente la realidad supera a la ficción, pero la manera en que Fernanda Melchor los plasma te absorbe por completo. Y a mí me encantó ver tratados estos temas, algunos un poquito más, obviamente mis favoritos son los que son como más sobrenaturales, el de La casa en el estero, del fenómeno ovni que les comentaba, pero también tiene uno de una reina del carnaval en Veracruz que asesinó a sus hijos y en el cual ella como que intercala la idea de que los fantasmas de los niños todavía se aparecen como en este edificio en donde pasó este crimen horrible, ¿no? Entonces, sí, se los recomiendo muchísimo. Es el segundo libro de Fernanda Melchor que leo y bueno, ¿no? O sea, entiendo por qué tiene la fama y el boom que está teniendo, porque su pluma me parece brutal. El siguiente libro que leí en el mes, la verdad es que lo había empezado a leer como desde diciembre o algo así. Y bueno, no lo había podido terminar porque era un libro largo. Se llama The Good House, de Tananarive Due. Y bueno, la razón por la cual no lo pude terminar es porque era un libro de la biblioteca, se me acabó el plazo, lo tuve que regresar y apenas lo pude volver a sacar para terminar su lectura. Este es un libro que yo vi en muchísimas listas de autores afroamericanos de horror que tenías que leer y efectivamente, aunque es mi primer acercamiento a esta autora, tengo que decirles que me gustó muchísimo. Es una historia es casi una saga familiar en la cual vamos a seguir a una mujer llamada Ángela que está como recordando, va dando como brincos en el tiempo, la historia, cómo su abuela llegó a vivir a un pueblo que se llama Sacagawea en Washington, que era una comunidad básicamente blanca y su abuela pues es afroamericana y su pareja era un hombre nativo norteamericano, ¿no? Entonces como toda la discriminación a la que ellos se enfrentaron, pero al mismo tiempo la comunidad los buscaba porque su abuela sabía muchísimo, como en México diríamos como una hierbera, ¿no? Que sabía curar lo que tú quisieras con las hierbas de su jardín, pero no solo eso, ella practicaba la santería también, ¿no? O sea, tiene como el vudú quizá un poquito más, sea más exacto de decir, no estoy muy segura, desconozco mucho como de estas creencias y estas prácticas, entonces no sé exactamente cuál sea la etiqueta, pero hay menciones, por ejemplo, a Oshun, Yemayá, como todas estas
deidades, espíritus que yo asocio con la santería, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo su abuela tiene un pacto especial con Papá Legba y van a pasar algunas cosas que transgreden este pacto y desencadenan una maldición que va a tener que ver con un espíritu medio demoníaco que está rondando su propiedad y que va a seguir como pues sí, mortificando, causándole cosas horribles al linaje de esta familia hasta que alguien pueda romper la maldición. Es un libro que me gustó mucho. Siento que podía haber sido un poquito más corto porque sí está súper largo y algunas partes se sienten un poco innecesarias, pero en general lo disfruté, sobre todo porque no he leído muchos libros que incorporen esta tradición, estas creencias, y me gustó mucho como leer un ente demoníaco distinto y estos enfrentamientos brutales que hay entre ellos y los rituales con la sangre y las plumas y demás. No está en español, por desgracia, pero si algún día lo traducen, creo que tienen que darle una oportunidad sin duda. El siguiente libro que leí también fue una colección de relatos y se llama Tierra Fresca de su tumba, de Giovanna Rivero. Giovanna Rivero es una autora que ya había leído hace tiempo y que siempre había querido leer más de ella, porque está también en todas estas listas de las nuevas escritoras de horror o como del gótico sudamericano, latinoamericano, etc. Y bueno, ella es de Bolivia. Este libro lo acaba de reeditar, me parece, Candaya, que es también la misma editorial que está publicando, por ejemplo, a Mónica Ojeda. Y finalmente lo encontré gracias a mi app de Storytel y lo pude disfrutar ahí, ¿no? Los relatos de esta antología no diría que son como de terror, no los sentí como cargados hacia eso, pero sí tienen un elemento perturbador, ¿no? En todos nos vamos a encontrar como a gente que está fuera o expulsada como de su comunidad o que por decisión propia decidió emigrar. Y cómo después es muy difícil volver a entrar como a tu comunidad o cómo se ve desde fuera, no sé bien cómo explicarles. Pero por ejemplo, uno de los relatos es sobre una chica menonita que es violada y después cómo esto genera que ella tenga que dejar la comunidad y es revictimizada, ¿no? Entonces, bueno, eso es aterrador, más porque me imagino que está basado en el caso real que ocurrió, que si no saben, de estas chicas que se usaba como un gas que se usa con el ganado para dormirlas, básicamente, dentro de esta comunidad menonita, y algunos hombres abusaban de ella. No recuerdo si eran varios o si solamente era uno. Otra historia tiene que ver con una mujer de origen japonés que vive en Bolivia. Yo no sabía que había una comunidad japonesa importante allá y cómo ella está como contándonos cómo ha sido, ¿no?, la adaptación a este nuevo país, que ahora pues ya lleva tantos años viviendo ahí. Ella hace voluntariado en una cárcel femenil, les enseña a las internas a hacer origami y tiene una inquilina en su casa, ¿no? Y esta inquilina pues va a tener algo que ver con el folclore japonés, ¿no? Otra historia es de unos chicos bolivianos que, bueno, se quedan huérfanos por un accidente y su tía se los lleva a vivir a Canadá con ella, ¿no? Y entonces como ellos van como creando comunidad aquí, pero al mismo tiempo pues su tía es una mujer muy atormentada, así, ¿no? Entonces todos, como les digo, tienen un elemento perturbador, si bien no diría que de corte sobrenatural o con algo que asociemos tal cual con el terror, con el horror, pero vale la pena. La verdad es que me pareció un libro muy interesante y me gusta mucho como estas nuevas voces de, como le quieran llamar, ¿no?, del gótico latinoamericano o de esta nueva ola del horror femenino de Latinoamérica. Sí, Giovanna Rivero sin duda va a ser una autora que voy a seguir leyendo cada vez que publique alguna novedad. Y el último libro que leí en el mes se llama La Máscara de la Muerte y otros relatos de H.D. Everett. Y bueno, este es un libro de cuentos clásicos, ¿no?, de fantasmas. O sea, aquí sí vamos a encontrar los mensajes del más allá. El que más me gustó es el primero, el que le da título a la antología, en el cual una esposa vengativa no quiere que su esposo se vuelva a casar y se va a empezar a manifestar de maneras fantasmales para asegurarse de que pues no hayan segundas nupcias para este hombre, yo en tóxica, ¿no?
y no sé, todas son así como voces del más allá que regresan ya sea a prevenir a los vivos de algún tema o que dan como una muestra de que siguen aquí o como vienen como a despedirse, digamos, de los vivos, ¿no? Algo que me gustó, todas las historias ocurren en Inglaterra, algunas son en Escocia, pero que se nota mucho como el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando me imagino que estaba escribiendo esta autora, bueno, tras la Primera Guerra Mundial, porque muchas hablan como de estas separaciones, ¿no? Tanto de parejas, de hombres que regresan y no saben en dónde está, como la mujer que dejaron en un territorio que fue a lo mejor invadido, ocupado por los alemanes o por quien haya sido, ¿no? Pues no sé, que perdían a seres queridos en las batallas, no volverlos a ver nunca más, estar como esperando una señal un poco mística, ¿no? Para saber si tu familiar estaba vivo o si había caído en el frente de batalla. Entonces como que todo eso se refleja en estas historias y por eso me gustan. No son particularmente aterradoras, pero si están buscando una historia así clásica de fantasma, creo que este puede ser un buen volumen que los va a entretener, ¿no? Y pues sí, creo que eso es todo. Este video probablemente se alargó mucho más de lo que yo quería, pero siento que hace mucho que no grababa. Como ustedes, algunos de ustedes sabrán, acabo de enviar mi tesis de maestría. Ahorita debería de estar escribiendo mis correcciones y entonces ha sido un poco difícil grabar videos y ya lo extrañaba, así que por eso estoy como muy platicadora. Pero bueno, espero ya poder seguir subiendo videos con regularidad cada lunes y eso es todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima.